Hola, mi tema es el inicio de la crisis y represión 1970-1982. Para iniciar hablemos del contexto internacional. Esto se desarrolló durante la Guerra Fría, enfrentamiento entre el bloque capitalista, dirigido por Estados Unidos contra el bloque comunista, dirigido por la URSS. Después del triunfo de la Revolución Cubana 1959 en América Latina, Estados Unidos comenzó una campaña anticomunista, hizo que todos esos países estuvieran a su favor y contra de los movimientos de izquierda. En contexto nacional, el movimiento estudiantil que fue una masacre el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y el 10 de junio de 1972 en Halconazo hizo que muchos jóvenes y grupos políticos perdieran la confianza en el gobierno. Como consecuencia, ocurrió la radicalización de la izquierda, es decir, algunos grupos adoptaron posturas más extremas. Esto llevó a la toma de las armas en la ciudad y el campo, formando guerrillas urbanas y rurales. Estos grupos buscaban un cambio en la situación del país, con más democracia y justicia social. Ante estas acciones, el gobierno respondió con una represión total, persiguiendo a estudiantes, activistas y guerrilleros durante la llamada Guerra Sucia. Para entender la Guerra Sucia hay que hablar sobre los grupos guerrilleros. Estos surgieron en México en los años 60 y 70 debido a la pobreza y la desigualdad. Estudiantes, maestros y campesinos formaron grupos armados para exigir cambios sociales y enfrentarse al gobierno, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. El asalto al cuartel de Madera en 1965 en Chihuahua fue un primer gran acto armado. A partir de ahí surgieron guerrillas urbanas en CDMX, Monterrey y Guadalajara, formadas por estudiantes, políticos, profesores, etc., como la Liga Comunista 23 de septiembre y el Movimiento de Acción Revolucionaria MAR. En las zonas rurales, campesinos y maestros rurales exrevolucionarios formaron la guerrilla rural en estados como Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. Líderes clave fueron el líder Lucio Cabañas, quien fundó el Partido de los Pobres, y Genaro Vázquez, quien dirigió la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria. Hombres y mujeres se enfrentaron al ejército mexicano en emboscadas, siendo Cabañas uno de los guerrilleros más reconocidos y quien murió en combate en 1974. Todo esto se dio en el marco de una represión gubernamental que junto con las guerrillas dio pie a la Guerra Sucia. La Guerra Sucia 1954-1982, principalmente 1968-1982, se basa en la represión en políticos y grupos guerrilleros que fueron perseguidos, torturados y desaparecidos por parte del ejército mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, DFS y la CIA. En todo esto, Estados Unidos estuvo entrometido pues su ejército enseñó al mexicano nuevos métodos de tortura, tanto psicológicas como físicas en cárceles clandestinas y la eliminación de ellos por medio de los vuelos de la muerte, que era la desaparición de los cuerpos lanzados al mar que tuvo alrededor de 15,000 muertos y desaparecidos. Con todo esto, México sufrió una crisis económica con los presidentes Luis Echeverría y José López Portillo, 1970-1982. Este fue el fin de una buena racha económica, periodo llamado Milagro Mexicano. La crisis comenzó con Echeverría, la moneda se devaluó, el dólar subió de precio y aumentó la deuda externa, la inflación alcanzó un 23% anual y el PIB cayó a 0%. En 1976, Portillo fue el único candidato presidencial. Él prometió defender el peso como un perro. Su periodo comenzó bien, pues se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo, por el cual se inicia una nueva deuda para la creación de infraestructura petrolera. Pronto el precio del petróleo cayó y no se pudo pagar la deuda, y se adquirió una nueva con el FMI. Portillo nacionalizó la banca para sanear la deuda y lloró en su informe presidencial. La situación solo empeoró para 1982. En conclusión, durante ese periodo hubo mucha crisis económica y violencia hacia la sociedad, principalmente contra estudiantes, profesores y políticos, o cualquier disidencia. Por lo tanto, la gente comenzó a desconfiar del gobierno y trataron de buscar alternativas,